honor, un privilegio estar aquí con ustedes una vez más en su programa Un Podcast con Dios. Creo que hoy tendremos un programa muy hermoso, muy bello. Estos programas los hemos hecho para poder bendecir las vidas de todos los oyentes, de todos los que son parte del cuerpo del Señor, la iglesia en general. Y queremos abrirle los ojos a muchas personas a la luz de la palabra, con una variedad de temas que estoy seguro que les va a bendecir en gran manera. Esto es para líderes, pastores, para toda clase de personas que quieran conocer un poco más de la palabra del Señor, y creo que vamos a ser edificados en esta hermosa noche. Hoy con nosotros, amadísimos, tenemos un invitado especial. Con él nos conocimos, bueno, yo creo que no nos miramos, pero estuvimos alternando en un evento aquí en Guatemala, y bueno, hoy tengo este privilegio de tenerlo aquí conmigo para desarrollar un tema muy, muy hermoso. Así que quiero presentarles al pastor Obed Arriaza. Dios te bendiga, amadísimo. Así que se los presento, ahí está. Dinos de tu ministerio, por favor, de la iglesia. A ver, háblanos un poco. Bendiciones a cada uno, muy buenas noches. Pues, amado apóstol, gracias por la invitación, ¿verdad? Queremos presentarnos. Mi nombre es Obed Arriaza, pero como decimos, si no me conoce no se pierde nada. Si no conoce a Jesús, sí se lo está perdiendo todo. Pues estamos en ruta al Pacífico, fíjate. Nuestra congregación, soy pastor, ya hace unos varios años que estamos compartiendo la palabra allí, ya formando personas con liderazgo. Y pues vamos a seguir este tiempo, y gracias por la invitación de poder compartir este maravilloso podcast que nos va a llenar de vida. Una pregunta: ¿cómo ves la iglesia en este tiempo en el que estamos viviendo? Una pregunta concisa. Creo que tenemos una necesidad bastante clara de discipulado, ausencia de discipulado, muchas personas que no están llenas directamente de una palabra certera de formación. Entonces son unas iglesias inestables para mí. Iglesias inestables. ¿Cómo miras el liderazgo y cómo miras el pastorado? Liderazgo, creo que en cierta parte caigo a lo mismo, valga la redundancia, por falta de discipulado y formación. Tenemos muchos pastores sufriendo, ¿verdad? Pero también pastores que no fueron formados, y considero que solamente un discípulo puede formar a otro discípulo. Entonces, carencia de discipulado es falencia ministerial, totalmente. Ahora, escuchen lo que les quiero decir, por favor. Pongan atención acá. En ningún momento nosotros queremos que algunas personas tomen esto muy personal. Nosotros realmente venimos a tratar la manera de abrirle los ojos al pueblo del Señor. Y si es posible, botarle las escamas a muchos liderazgos y muchos ministros. Recuerden que Saulo, antes de ser Pablo, cuando el Señor lo bota del caballo, lo deja ciego. Y hay muchas personas a quienes el Señor aún no ha terminado de preparar. Oigan esto, mira esto. Aún no han terminado de preparar, y están ministrando y predicando con escamas en los ojos. Fuerte revelación. Es fuerte. Pero cierto. Pero es que es cierto, o sea, no queremos en ningún momento, amadísimos, ofender a nadie, pero es que es la realidad, porque por eso es que el cuerpo del Señor está sufriendo. Mira, yo estoy así como pensando, o sea, nosotros no somos grandes pastores o evangelistas o profetas como otros que han abierto el camino, pero eso no quiere decir que no tengamos nosotros la facultad de parte de Dios para decir lo que está sufriendo la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes, y este no es nuestro tema todavía, perdón, pero sentí el Espíritu hacerlo, así que usted por favor escuche esto. Pero creo que nosotros como ministros tenemos una gran responsabilidad, pero una gran responsabilidad. Mira, nunca se me va a olvidar cuando fui a cierto lugar aquí en Guatemala en mis inicios, y ya el Espíritu se había derramado sobre mí, ya el Señor me estaba usando y todo, y me había dado un poco de sabiduría. Pero lo que yo vi en ese evento, yo me quedé así como que espantado, porque el testimonio que recibí el Espíritu era que lo que estaba sucediendo ahí no estaba en el orden de Dios, y había mucha gente que ni siquiera había recibido el bautismo del Espíritu Santo, que sabes que eso es necesario antes de iniciar. Por eso el Señor Jesús le dijo que no se movieran del lugar, porque tenían que recibir la promesa.
¿Te imaginas si se adelantan? O sea, a esto le llamo yo los prematuros. Los que se adelantan cometen errores bárbaros y la iglesia lo sufre. Entonces, ¿qué podés vos aportarle a la iglesia con gran necesidad espiritual cuando no ha sido lleno del poder de Dios? Tremendo. No le puedes aportar nada porque la fuente es el Espíritu, la dio a luz, el Espíritu la sostiene. Pero si no hay revelación y no hay bautismo ni llenura constante del Espíritu Santo, creo que hay una resequedad total en el pueblo. Entonces el pueblo está sufriendo, hay iglesias, así que como decía, sin querer criticar ni cuestionar el mover, pero secas, sin vida, ¿verdad? Nubes secas, dice Judas, ¿verdad? La palabra fuerte. Sí. Árboles sin hojas, entonces si no hay hojas ni mucho menos fruto, entonces no va a haber vida espiritual en ese lugar. Sí, es cierto. Y lo decimos, amadísimos, con temblor acá, porque realmente estamos preocupados por lo que hoy en día está sucediendo en la iglesia. O sea, full preocupados, porque nosotros salimos a predicar y hay iglesias donde vos sabés que el ambiente de pronto ya está así solo para recibirlo, solo para ir a repartir lo que el Señor tiene en tu vida. Pero cuando te toca ir a un lugar donde el ambiente está seco y está difícil crear una atmósfera, o sea, tendrías que parecer Elías como para presentarte delante de un montón de profetas de Acera y de Baal y hacer que descienda fuego del cielo en medio de religiosidad, en medio de error, en medio de Alá. Híjole. Un cristianismo pagano. ¿Un cristianismo? Pagano. Pagano. Imagínate. ¿Por qué pagano? Porque no hay un altar edificado. Si no está la presencia de Dios, imagínate. Va, ¿y qué hacemos entonces si hay altar pero está destruido? Hay que reedificarlo. Ahora, ¿qué hacemos entonces para decirle a las personas cómo tienen que reparar el altar? Porque hay muchas iglesias, y lo digo y no voy a decir nombres, y pueden ser incluso con una infraestructura millonaria, pero la presencia del Señor no está. Creo que lo primero sería humillarnos. Si mi pueblo se humillara. Pero ¿qué hacemos con las cabezas? Si la clave es la cabeza. Ese es el punto. Entonces, si no está en la cabeza, algo que a mi mamá a mí me dijo, que donde el grifo se acaba el agua hay que buscar otro. Hay que discernirlo, ¿va? Porque la estación son temporadas y si no valoramos un avivamiento, creo que el problema de los avivamientos es que no los sabemos cuidar. Porque sí hay, pero como por falta de cuidado se va. Y ese es un problema hoy en día. Ya vieron glorias y creen que la gloria que pasó es la única y la gloria postera será mayor que la primera. Y lo que decís está excelente, porque dice la Biblia que fueron sobre 120 personas en el aposento que se derramó el Espíritu. Amén. Yo me pregunto, si era solo para los apóstoles, bien muchachos, si era solo para los apóstoles, ¿qué pasó con el resto de las personas? O sea, si se derramó sobre más del número que el Señor tenía como discípulos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace la gente con lo que recibe de Dios? Creo que es un punto que la mayoría no sabe administrar. Solo lo tiene para sí, pero como no se imparte, no se mantiene. Solo lo quiero para mí, para mí, para mí. Y creo que el fuego del Espíritu que Dios nos dio, los dones que Dios nos dio son para edificar al pueblo. Cuando la iglesia deja de edificar el pueblo, empieza a perecer. Porque solo quieren ser estrellas. Y la estrella no debe de ser uno, debe de ser el Señor, el centro. Amén. Creo que ese es un punto que tenemos que rescatar hoy acerca del liderazgo. Es cierto. Yo creo que vamos a tener que abrir un tema con el pastor acá sobre el liderazgo. Ay, tenemos tantos, con lo que acabas de decir vamos a tener que hablar muchísimo. Así que bueno, esto está bueno. Pero ese no es nuestro tema de hoy, es en serio. Pero vamos a saludar aquí a una de las personas que están conectadas, así rapidito, por favor. Alan Boteo, Gustavo Rano, ahí está mi papá conectado, miren eso. Rosiris, Reina Arévalo, Isabel, bendiciones, amadísimos. Yanni, ahí está mi esposa conectada, Rose Rano, Jenny Squid, Josué, Culajay, Juan Ángel, Pamela, Nina, Osvaldo, un evangelista que hoy me dio la sorpresa, es un hijo espiritual que tengo en Venezuela y le dije que iba a hacer esto. Hijo, no sé si estás ahí con tu esposa, pero te bendigo a ti y bendigo a tu esposa. Qué hermosa noticia la que me diste, que estuviste orando por 2 años y qué bueno que ahora tengas a esa ayuda idónea al lado tuyo y con el ministerio que el Señor te dio. Así que yo los bendigo desde aquí de Ciudad de Guatemala.
que la unción del Espíritu Santo sea sobre ambos y que los dos puedan crecer tanto espiritual y en todas las áreas de sus vidas. Los bendecimos desde aquí Guatemala y que lo que Dios unió, nada lo separe jamás. Aleluya. Compartan por favor esta transmisión. Denle like, no se olvide de darle like, de comentar y de compartirlo con algún amigo, porque esta noche vamos a hablar algo muy hermoso, descubriendo la voluntad de Dios. Ese es el tema. Y comenzamos hablando ahí algo diferente a lo que vamos a hablar hoy, pero creo que el Señor ya nos dio un tema para la próxima. Y sí quisiera hablar de eso contigo en la otra semana. Lunes no vamos a tener programa, ni miércoles, porque no voy a estar por acá. Pero el viernes, primeramente Dios, vamos a ver cómo estamos en la agenda y a ver si podemos hablar un poco sobre lo que estábamos hablando en los primeros minutos cuando iniciamos el programa. Esto es necesario, ¿verdad? Eso es necesario. ¿Cómo hacemos? Y perdón, ahorita vamos a comenzar. ¿Cómo hacemos, Obed, para hacer lazos con ministros nuevamente? Porque hoy en día muchos están a la defensiva, no quieren juntarse con otros porque piensan que sus ovejas se les pueden ir con el ministro del último momento, o porque esa iglesia hay un mejor grupo de alabanza, o allá sí se mueve Dios, o tiene más revelación. ¿Cómo hacemos para volver a enlazar esos lazos con estos ministros y poder hacer algo en conjunto a beneficio del cuerpo de Cristo? Tremenda pregunta. Bueno, creo que primero perder el temor, y reconocer que hay algo que yo no tengo, que quizá tenés, porque sé que lo tenés, y reconocer que si no lo porto tengo que buscarlo. Creo que el problema es la falta de humildad ministerial. Cuando no hay humildad en un ministro, siempre va a estar a la defensiva y siempre va a pelear por sus ovejas. Y creo que el llamado nadie lo pelea. Creo que si Dios te llamó, Dios te sostiene, pero creo que hay personas que tienen mayor conocimiento, mayor unción, y vemos el caso de Elías y Eliseo, ¿verdad? Elías lo llama, le coloca el manto, tiene cosas que hacer, pero luego dice, sígueme. El punto es aquí que muchos creen que ya alcanzaron un nivel y dejan de aprender. Yo creo que nunca dejamos de aprender. El que deja de aprender ya está en un proceso de extinción total ministerialmente. ¿Qué hacemos con la gente que Dios no llamó? La evidencia es clara, la presencia del Espíritu Santo. Creo que ese es el sello. El que no lo tiene, no lo tiene. Y el que no lo tiene, que lo busque. Sencillo. Para mí sería claro y conciso. Volví a decir eso. Ya escucharon. Volví a decir lo que estuvo bueno. ¿Verdad? Pues te decía que, para repetir a aquellos, que el que no lo tiene, que lo busque, ¿verdad? Y el que lo tiene, que lo valore. Punto. Porque si no tenemos el sello, que es la presencia de Dios, no somos legales en el ministerio. Porque ¿quién nos respalda? Hoy estaba de moda muchas veces la cobertura, decir certifico, pero si ni la cobertura, con todo respeto, no tiene la unción, ¿cómo podemos validar un ministerio si Dios no lo aprueba, si su presencia debe moverse en los ambientes? Por eso Pablo dijo que iba a ir a ellos no con sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Y qué más que poder, ¿verdad? Hacer liberaciones, sanidades, prodigios, maravillas. Creo que a veces nos quedamos cortos cuando hablamos de lo sobrenatural de Dios, porque no lo conocemos, o decimos que lo conocemos, pero fingimos, porque hay solo uno que siente la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios invade un lugar, todo el mundo se estremece, todo el mundo lo percibe. Si es que el hombre de Dios posee esa presencia. ¿Por qué es que la iglesia no está mirando milagros como debería de verlos? No, si estamos en los tiempos donde deberíamos de manifestar eso. Fíjate que hay un punto que contradigo a muchos hombres referente a eso, porque dice que viene un avivamiento. Y yo creo que un avivamiento no va a venir. Un avivamiento se tiene que provocar. Se provoca. ¿Verdad? Si no se provoca, no acontece. Y para ello es el problema, que queremos el fuego, pero no queremos ser la leña. Lo que está diciendo es que los discípulos, si no hubieran atendido al mandato del Señor Jesús de que no se movieran del lugar donde iba a descender, entonces el Espíritu Santo no desciende. No desciende. Ellos tuvieron que provocar de alguna manera en oración de que se cumpliera la promesa. Ahí está. O sea, soportarnos unos a los otros.
O sea, tenés cosas buenas, yo tengo cosas malas, pero aprendemos a soportar. Los 12 apóstoles o los 120 que estaban ahí tenían que aprender a soportar, comer en el mismo lugar. Creo que 120 por tantos días ahí aprendieron a amarse con sus deficiencias. Se quemaron unos a otros esperando el fuego del Espíritu. Para mí es eso. Si no hay unión, no hay No. derramamiento. No va a haber, y nunca va a haber, va a solamente fingirse un avivamiento. Porque un avivamiento es, aparte de milagros, señores y prodigios, es conversiones. Y hoy dentro de las iglesias tenemos herencias de que pasan adultos, trajeron sus niños y así están. Pero gente nueva no tenemos dentro de nuestra iglesia. No, solo trasladamos como que el hermano trajo a sus hijos y así vienen, ya vienen y vienen. Y no vemos avances. ¿Y dónde está el pueblo del Señor que gana almas, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces yo creo que el avivamiento se manifiesta primero en ganar almas. ¿Verdad? La determinación de fuimos llamados todos a ganar almas. Aunque el evangelista tenga un llamado específico, todos tenemos la gran comisión de predicar este maravilloso evangelio. A mí me da tristeza cuando leo en la palabra algo bien tremendo. Dice que el hombre se aburre de Dios. Y de pronto te preguntas, ¿por qué tu liderazgo no tiene el deseo de trabajar y de ir y ganar almas? O sea, pandemia ya se fue, pues, o sea, por favor, amadísimo, o sea, la pandemia ya se fue. Si estamos aquí es por pura gracia y misericordia de Dios, o sea, es la realidad. Pero ¿qué hacemos ahorita? Porque después de la pandemia nos quedamos con una iglesia dormida. Creo que ha estado dormida. Ha estado dormida, pero con esto, o sea, Con esto creo que los fieles despertamos y los que no se volvieron a adormecer más. Para mí es eso. Porque este es de sistema de vida espiritual urgente. Hay gente que hay que darle pues la impartición del Espíritu para que tenga vida, pero si la mayoría de hombres no lo tienen, no lo portan. Hoy es un delito estar sin la presencia de Dios. ¿crees que el espíritu de mucha gente se ha dormido? Sí, la respuesta es sí, claramente. Solamente con que no tengan un devocional diario. Desde ahí marcas que ya están muertos. Porque eso es parte de nuestra vida, no solamente es congregarse, sino también, aunque es parte vital congregarse, también es parte vital mi devocional personal, la escritura, leer, pero también orar. Y si no oro, Dios no va a estar con gente que no ora, definitivamente. Lo vemos con los generales de Dios, que pasaban horas de rodillas, buscando su presencia. Y había manifestaciones de Dios. Precisamente anoche, cuando estaba dando una enseñanza acá en la iglesia, les di el versículo de Levítico, no recuerdo el capítulo, donde dice que el sacerdote tenía que echar leña cada mañana para que el fuego no se apagara. Y le dije a las personas que la oración de la mañana es una de las más importantes. Y la gente le ha dejado de echar leña a su altar. Fíjate que yo estudiaba que hay gente que conoce a Dios pero no sabe quién es Él. Solo lo escuchan, solo lo oyen, pero no saben directamente quién es Él. Ellos saben que Dios hace milagros, prodigios, pero ¿qué dice la palabra de Dios de Él? ¿Conocía Job a Dios? No, si solo lo había oído. Exactamente. ¿Y escucharon eso? ¿Conoce usted a Dios o solo ha escuchado de Dios? Y rescatemos algo preciso. A veces creemos que la prosperidad es un factor de la presencia de Dios y muchas veces no es cierto. Porque Job era rico, riquísimo, ¿verdad? Pero tenía ausencia del conocimiento de Dios. Mas ahora mis ojos te ven, sé quién eres. ¿Qué tiene que pasar para que se le abran los ojos a la gente? Ahí está el punto para los líderes, quebrantamiento. Para los pastores, quebrantamiento. Es total, no hay. Y la gente cree que el quebrantamiento es malo, no. El quebrantamiento es parte de los hijos, para que haya unción. O sea que si el Señor dice, bueno, Él no se contradice, si el Señor dice, porque te acuerdas que el Señor exhibió a Job delante de Satanás. Mira que no hay otro como Él en la tierra y aquí le dice todo, pero no era perfecto. Contigo hablo por fin alguien que hable mi mismo idioma, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces en ese diálogo está viendo Dios el final de Job, no el inicio,
Porque me llama la atención que él sacrifica para sus hijos, pero nunca sacrifica para su esposa ni para él. Entonces ahí hay una falencia, porque al final queda la mujer y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Nunca la cubrió, nunca se cubrió y cubrió a sus hijos. Donde hay un portillo, las zorras entran y lo consumen todo. Muy bueno. Entonces el Señor tuvo que quebrantarlo. Definitivo. Ya nadie nos va a gustar el quebranto, obviamente, pero es necesario. El varón experimentado en dolores, Jesús. Pregunto, ¿conocía David a Dios? Esta está buena. ¿Conocía David a Dios? Qué tremendo. Porque aquí estamos viendo a otro personaje que no podemos decir que no lo conocía, porque él sí conocía de presencia. Sí. Es más, le dice, no me deseches de delante de ti y no quites tú de mí tu Santo Espíritu. Sí, O sea, él sabía que lo cargaba sobre. exactamente. Pero considero que nunca trató su debilidad, las mujeres. Entonces, aunque estemos llenos de la presencia de Dios, sabemos que tenemos debilidades. Y esas debilidades hay que cubrirlas, ¿verdad? Hay que estar presente. Si te das cuenta, David no tenía pues alguien que le diera consejo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere crecer más, necesita a alguien que acercarse y decirle, tengo un problema con las mujeres, ayúdame, ¿qué me puedes decir de esto? Tengo la presencia de Dios, pero tengo una debilidad. Y el punto es que las debilidades nos llevan. T.D. Jakes dijo algo que me impactó. Dijo, David no pudo librarse de algo en toda su vida y fue ese espíritu que agarró a sus demás hijos. Exactamente. Porque heredaron eso. Exacto. Y como esto es hereditario, espíritus hereditarios. Increíble. Todos los discípulos tuvieron, los 12 apóstoles tuvieron debilidades. Judas, finanzas. Pedro, su carácter. Tomás, la duda. O sea, aunque portemos la presencia de Dios, no nos hace perfectos, nos hace menesterosos de seguir delante de Dios. Es mi punto. A ver esos corazoncitos, por favor, amadísimos. Vamos. Dele palmas al Señor ahí y saludamos a quienes están ahorita conectados. Esto se está poniendo bueno. Amén, dice Gabriela Álvarez, Jorgelina Abramenco. Hágame favor de escribir desde dónde nos están sintonizando. Se los vamos a agradecer, por favor. Que si está siendo edificado con esta palabra, por favor escriba amén. Pero hágame favor de compartirlo también, que eso es muy, muy importante. Esto está buenísimo, la verdad que sí. Pero tenemos que entrar al tema. Sí. Prométeme que vamos a hablar sobre esto. Sí, vamos a agendar primeramente Dios para el próximo viernes, si Dios así lo permite, y vamos a hablar de esto porque está muy, muy bueno. El tema de hoy es descubriendo la voluntad de Dios. Yo creo que hay muchas personas, incluso nosotros pasamos por eso. Yo pasé un tiempo, mira, después de que el Señor me llamó, al principio es tu temporada de enamoramiento, estás buscándolo, la presencia continua en tu vida y sentís un montón de cosas que otra gente no te va a entender y que nunca han pasado por eso. Pero como el trato de Dios es completamente diferente a lo que hace con otras personas, nadie va a entender tu proceso. No. Entonces, entre ello comienzas a ver que Dios se manifiesta en tu vida, comienzas a hacer esto, comienzas a ver cielos abiertos, puertas abiertas. Pero de pronto te quedas en un momento donde decís, ¿cuál realmente es la voluntad de Dios? Porque nos pasa lo que le pasó a José. Comenzamos a tener los primeros sueños, que a todos nos ha pasado en nuestros inicios, y comenzamos a vernos delante de miles de personas, en plataformas, en estadios, en los países, y te miras ahorita y decís, pero ahorita esto no pinta a lo que yo acabo de ver. Entonces Dios te muestra el final, pero nunca te muestra en medio. La pregunta es, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, esto es clave. Para rescatar algo, creo que cuando empezamos, los que creemos en los dones, obviamente, teníamos profecías tras profecías. No podíamos llegar a un lugar y el Señor siempre nos hablaba, ¿verdad? Vas a hacer esto, vas a alcanzar, te entrego aquí.
Pero sí, ese momento de silencio para mí es increíble, porque es el tiempo de formación. Es el tiempo de la espera. El tiempo de empezar, bueno, yo ya te dije qué hacer, ahora dobla tus rodillas. ¿Quieres conocerme? Conoce mi voluntad. Voluntad, plan y propósito. Hablemos de los planes para rescatar. Los planes creemos que yo voy a prosperar y está bien, legítimo. Que yo voy a ir a las naciones, está bien, son planes. Cumplimos el propósito, pero muchas veces la voluntad de Dios no la conocemos. ¿Por qué? Porque como decías de José, Dios le muestra algo bien claro hasta dónde va a llegar. Pero a veces el no conocer la voluntad de Dios, para muchos, hay que hablarlo, la voluntad de Dios nos mete a problemas. Estás diciendo que el Señor le mostró a dónde va a llegar, Sí, pero no le mostró cómo comenzar. exactamente. Y en ese punto es donde hay ministerios que abortaron porque no aceptaron la voluntad de Dios, porque querían fama de inicio, pero no es así. Fue lo que pasó con el joven rico, ¿verdad? Exactamente. Que al final el Señor le dice, ven y sígueme. Exacto, ahí estás. Y como no conocemos la voluntad de Dios y no hay alguien mayor que nos enseñe la voluntad de Dios, fracasamos. Creemos que los podemos nosotros solos y no es así. Dios dejó diseños. Y para conocer la voluntad de Dios tienes que tener un hombre de Dios experimentado en eso. Rescatemos a Elí, aunque había perdido ya fuera del formato de la voluntad de Dios, le enseñó a Samuel: cuando te llame, dile, aquí tu siervo. Le enseñó a escucharlo aunque él ya no lo escuchaba. Exactamente. Qué tremendo. Entonces necesitamos a alguien pionero en esto. No es llame y Dios me habló, y Dios jamás va a romper sus diseños divinos. Y para conocer la voluntad de Dios hay que entrar en sus diseños. Mira, quiere decir algo, oigan eso está buenísimo. Quiere decir que así como Elí, existen ahorita muchas personas que están enseñando a la gente a escuchar a Dios, pero ellos ya no lo escuchan. Sí, definitivamente. Se quedaron con la gloria. Y si no lo escuchan, no lo sienten. Jamás. Solo hablan, y apóstoles solo van a hablar de victorias viejas. O sea que saben cómo, te pueden mostrar cuál es el camino, Sí. cómo es esto, cómo el otro, pero ellos jamás, quedaron ya desconectados de. Sí, jamás impartirte lo que tienen porque ya no lo tienen. Oigan eso, jamás impartirte, Lo que tienen porque ya no tienen nada. ya no tienen nada. Tienen conocimiento, pero experiencias nuevas en Dios ya no. Alguien dice, amén. Muchachos, ¿están escuchando? Sí, va. Pongan atención porque estas son perlas. Estas son perlas. Seguí, porque esto está buenísimo. Interesante entonces. Sí. Recapitulamos la pregunta: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Hay un salmo, quiero compartirlo rapidito. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en la tierra de rectitud. No se puede hacer voluntad si no te enseña. No. De hecho, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Todo se aprende. Nada viene solo por venir. Tenemos que aprender. Por eso el Señor dice: enséñame. Y solo los humildes piden que se les enseñe. Entonces, para conocer la voluntad de Dios hay que ser humilde. Hablaste sobre voluntad, ¿qué más? Plan y propósito. Plan y propósito. Si confundimos planes y propósitos, porque yo prospere no quiere decir que esté en la voluntad de Dios. De hecho, Saúl trajo al rey, prosperó, pero no era la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y hay gente también, hay que rescatarlo también porque hay que hablarlo claro. ¿va? Hay gente que dice enseñarte la voluntad de Dios, pero te pone armaduras viejas. Te desvía. ¿va? Fue lo que quiso hacer Saúl con David. La agarré. Dice, mira, ponete esta armadura. Si él hubiera aceptado la armadura de alguien que ya estaba desechado, hubiera perdido la batalla David. Y así encontrás varios dentro de la Biblia. Ves al profeta viejo y al joven. Exacto. Entonces tuvimos gente que nos quiere desviar también de la voluntad de Dios. Y hay gente que lo logra, porque el profeta joven ya no se sabe más. O sea que lo que estás diciendo es que ahorita existe una generación que está vestida, y va la redundancia, de armaduras, de vestidos que le dieron sus padres espirituales, que ya no están conectados con Dios. No. Y por eso es que no son victoriosos. Exactamente. Hablan victorias viejas, oxidadas.
sonidos ancestrales, si lo querés llamar así, pero su oído ya no está en el cielo. Ya no hay estrategias, espera, detente, ve, no, ya no. Ya no hay un sonido divino que los dirija. Los no conocen su voluntad y proceden según sus experiencias, y sus experiencias muchas veces ya no estamos en el tiempo de teclas, estamos en tiempo de touch. Qué barbaridad. Mira, esto se va a volver profético. Aunque, mire, decirle a la gente en esa cámara, decirles que, porque yo veo una generación que está caminando, está viniendo a la iglesia con armaduras viejas que les pusieron. Quiero decirte algo. ¿Cómo saber si tú tienes una armadura vieja? Sencillo, todo lo cuestionas, todo lo nuevo de Dios lo cuestionas. ¿Dios hace cosas nuevas? Sí, la Biblia dice, y haré algo nuevo, y pronto lo verán. Entonces no podemos decirle al pueblo que Dios no cambia. Sí, Dios no cambia, pero sus escenarios sí. Repetirlo. Oigan, Entonces, y escríbanlo ahí, porfa. ¿Verdad? Dios no cambia, pero sus escenarios sí cambian, mis amados. Entonces no podemos quedar en el formato, es que no está en la Biblia. Mira, ya, amado apóstol, hay gente con todo el permiso, quizá voy a golpear sus doctrinas, sus cosas. Amén, pero algo que yo entendí, que el Espíritu Santo siempre va a ser más grande que la palabra, fíjate, de la Biblia, porque Él la inspiró. Y yo veo en el recuadro donde hubo un registro bíblico que otro hombre de Dios aparte de Josué caminara y diera 7 vueltas, 8 al final, ¿verdad? ¿Dónde había un registro? ¿Dónde se paró Josué y dijo, ¿dónde está el escrito que dice quién lo hizo? Para yo hacerlo. Si no está escrito, no lo hago. Y a veces limitamos al Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra del Señor. Si no está escrito, no lo hago. Imagínate. Entonces, ahí estaba a golpear doctrinas de alguien, pero es la verdad. Entonces, se quedaron en el formato limitando a Dios, cuando Dios nadie lo puede limitar. Porque Dios es soberano, poderoso. Y necesita gente que sea capaz y competente de recibir su voluntad en este tiempo. ¿Qué pasó en pandemia, mis amados? La voluntad de Dios nadie la supo, nadie la conoció, y nos fuimos de boca. Sencillo, caminamos siendo ciegos, guías de ciegos. Amado, ¿y cuántos? Bueno, no voy a mencionar nombres porque me meterá problemas, porque aquí no se trata un podcast con Dios en hacer eso. Pero me decía un colega, yo le digo, vos mira, y vos qué profetizaste para el año 2020, que fue, ¿verdad? Dice, no, ni me digas. O sea, se vino la pandemia. Imagínate. ¿Quién realmente sabía lo que iba a vivir? Ahí está. Estábamos caminando en la voluntad de Dios, no en mis planes y mis propósitos, jamás en la voluntad de Dios. Y aquí Dios nos descubrió, quitó el telón. Qué barbaridad. Y nos mostró que no estábamos haciendo las cosas correctamente, que seguimos, perdón, amados, puros cotorros espirituales, repitiendo uno de lo del otro, cuando no conocemos la voluntad del Padre. Porque el que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, dijo Jesús. Sí. Entonces, ojo, el que no hace la voluntad de Dios no puede ser nuestro hermano. Hay gente caminando con personas que no están haciendo la voluntad de Dios y les llaman amigos. Padres. Y imagínate, solamente son caciques ministeriales. Alguien dice, amén. Vamos, muchachos, vamos, démosle palmas al Señor ahí en la red, por favor. Aquí tenemos a los camarógrafos. Bueno, bendito Dios. Hablaste sobre voluntad. Luego, ¿qué más dijiste? Plan y propósito. El plan y el propósito obviamente están ligados a la voluntad de Dios. No necesariamente. A ver, dilo. ¿Por qué? Porque si Saúl tuvo una victoria, le ganó el reino, al contrario, pero no cumplió la voluntad de Dios. Entonces, no del todo. Pero media o un poquito no, es completa. No cumplió. Entonces no cumplió la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde la gente confunde, porque dice el éxito. Ahora llegamos a José, pues te decía que a veces teníamos que entender que la voluntad de Dios nos va a meter a problemas. ¿Por qué? Porque José se privó de acostarse con la mujer de Potifar. No, dijo, no me voy a meter con ella, porque en la voluntad de Dios no está eso. ¿Y qué pasó? Cayó preso. Pero como cumplió la voluntad de Dios, llegó a hacer lo que Dios quiso, que fue desde el inicio que le profetizó. Ahora mira, tenemos un montón de personas que aceptaron al Señor,
y lo primero que le vinieron fueron problemas. O por obviedad tiene que suceder. Y se pregunta, bueno, ¿es voluntad de Dios esto o no? Imagínate, pues, viene alguien que es empoderado en dinero, tenía dinero ilícito, ¿verdad? Entonces viene a Cristo, ese dinero no funciona en el reino, entonces tiene que ser depurado. Pero si yo en el mundo tenía, en el mundo, eso lo decía él, pero dentro de la voluntad de Dios es diferente, ¿verdad? Hay gente que quiere, maximicémoslo un poquito, no rinde su voluntad y viene y se une con quien quiera, ¿verdad? Va al trabajo con quien quiera, aunque deje ir a la iglesia, pero es que es prosperidad de Dios, no. Entonces mis planes me dicen que voy a prosperar, mis propósitos es tengo casa, tengo carro, pero no estoy congregando, no estoy asistiendo, no estoy cumpliendo mi llamado, mi asignación. Siempre veo mis planes y mis propósitos, pero nunca la voluntad de Dios. Ahora, voluntad, ¿qué es? Alguien que elija, alguien que decida. Entonces cuando decimos quiero aprender a conocer la voluntad de Dios, es decidir que Dios decida por mí. A lo que Pablo dijo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios. Exacto. Entonces voluntad es conocerla, es decidir rendirse. O sea, este programa no está solamente para decir, esto es, no, hay que rendirse para que Dios decida. Un no es algo que priva, es algo que nos guarda, nos protege. Repetirlo. ¿Verdad? Un no es un asunto que te priva, querido, es algo que te protege o un cambio de dirección. Pero siempre Dios va a tratar de frustrar mis planes, porque mis planes no son buenos. Los planes de Dios sí. Jeremías 29:11, planes de bien y no de mal, para darles un fin y la esperanza que ustedes desean. Pero a veces queremos nosotros algo que no es de Dios. ¿Crees que tuvo un conflicto emocional José cuando luego de tener, oye, esto está tremendo, oigan esto, después de tener un manto de colores, supervisa a sus hermanos, se lo quitan, lo quieren matar porque realmente lo querían matar? Definitivo. ¿Qué pasaría por la cabeza de José? Sencillo. Para mí, Dios quebrantó su infantilismo. ¿Por qué infantilismo? El consentido, papá. El hijo consentido es vergüenza. A ver, repetí eso, decirlo más fuerte. O sea. Porque el hijo consentido de papá avergüenza al padre. Porque entonces José era consentido. No iba a poder llegar a ese nivel porque no estaba en la voluntad de Dios. Dios necesita gente aguerrida. De hecho, creo que hay un pasaje en la Biblia que marca a nuestro Señor Jesucristo como frente pedernal, ¿va? Es alguien determinante. José no era determinante. Aunque tenía la túnica, tenía que ser quebrantado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando dimos a Cristo. Queremos todo en alfombra roja. Y no, mis amados, hay que ser quebrantados para caminar en la voluntad de Dios. Y ahí es donde muy pocos alcanzan a llegar. Porque no hay nadie que nos disipule, enseñe e instruya. Y capacite e imparta su espíritu. O sea, pueden tener el sueño, la visión de Dios, el llamado. Y lo pueden abortar. Porque no soportan el inicio del proceso. Solo el inicio del proceso. El fuego de la prueba. Y todos ya les pasamos ahí, amado apóstol, por ese fuego. Y viene contigo y te dice, mire, yo no creo que sea la voluntad de Dios que esté sufriendo. Es lo que le pasó a la viuda. De repente ella le dice, bueno, te voy a dar a ti de comer primero lo que sí me has dicho, vamos a ver si es cierto. Y dice que abundó no escaseó la harina ni el aceite, pero luego se le muere el niño. Imagínate. ¿Y qué es eso? Y diría, bueno, era la voluntad de Dios prosperarme y luego que me quite a mi hijo. Pero sí lo decretó, voluntad decretada. Y hay una voluntad decretada de Dios que nadie le puede torcer el brazo. Y hay voluntad permisiva. Exacto. Entonces aquí es donde uno tiene que poner los pies en la tierra, que la creación jamás le puede decir al creador qué hacer. Él decide qué hacer. Nosotros decidimos obedecer su mandato, aunque así sea doloroso. El que no deje padre, madre, hijos. No es digno de mí. Prioridades de su voluntad. Mas Él dice que si eres capaz de aceptar mi voluntad, yo te voy a dar en esta tierra 100 veces lo que soltaste por mí. Ay, nosotros que hemos dejado todo, dice, ¿qué recompensa tendremos? Imagínate.
Esto es preciso de aprenderlo ya. La iglesia necesita volver a la voluntad de Dios. Que Dios decida por nosotros. Dejemos de decidir por Dios. Yo creo que la gente debería de darse cuenta de que no es que Dios quiera hacernos sufrir, porque si miramos la historia, miramos que todos tuvieron su proceso. Sí. Vaya, pero viene el Hijo y el Padre le hace un cuerpo y Él sufre más que todos nosotros. Entonces, si Él sufrió, ¿quiénes somos nosotros como para no pasar? Si fue perfeccionado a través de todos esos Por el quebrantos. quebranto. Rescatemos algo. Hay dolor necesario y dolor innecesario. Explícalo, vuelvo a decir. Dolor necesario, dolor innecesario. Cuando vas, por ejemplo, un niño, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y sigue trepando, 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 pum, se cayó, se lastimó, innecesario. Pero cuando vas al gimnasio, levantas pesas, haces pierna, el dolor está provocando cambios, dolores necesarios. Entonces, cuando nosotros estamos tan cómodos en nuestra voluntad, cuando Dios aplica su voluntad, viene el dolor. Pero es un dolor de transformación. Es un dolor de cambio para bien, no para mal. Entonces, pero cuando estamos en el pecado hay dolor, pero es un dolor innecesario, que no deberíamos de pasar por ahí. Entonces, confundimos progreso o proceso con consecuencia. Yo tengo ahí jardín y tengo unas hojitas que sembramos y todo. Y de pronto llega un momento donde se te pone así muy bonito. Pero algunas cosas como que se están saliendo de proporción y tienes que cortar. La poda. La poda. ¿La poda es necesaria? ¿Es voluntad de Dios la poda? Necesariamente sí. Porque si no somos podados, no damos fruto. ¿Verdad? La higuera, ¿qué le pasó? Mucha hoja, sin fruto. Tenemos un problema hoy, que tenemos mucho follaje, muy poco fruto. Caminamos, hacemos, vivimos conforme a nosotros, pero no conforme al Señor. Y recuerda, amada iglesia, que el fruto es el que debe permanecer, no nuestras palabras, porque el Señor va a buscar fruto en nosotros. Y si ese fruto no permaneció, entonces, pastores, tengan cuidado, porque si ustedes están discipulando gente o no la discipulan, que entran y salen, nunca tuvieron fruto permanente. Nunca no hicimos la voluntad de Dios, hicimos nuestra voluntad. Es que no se trata solo de predicar, ¿verdad? No, si Jesús no predicó, Jesús enseñó. Nosotros caemos en, sí está bien levantar la voz, yo lo hago, pero hay momentos donde es mejor enseñar, porque creo que hay un pasaje que voy a rescatar. Cuando entra el Señor a la sinagoga hay una mujer que está encorvada y Él está enseñando. Entonces proféticamente creo que es la enseñanza endereza, ¿va? 12 años encorvada, 12 años sin ver hacia arriba, 12 años viendo hacia abajo. Cuando el Señor llega y empieza a enseñar, esta hija de Abraham. Entonces hay cosas que verdaderamente debemos rescatar en la voluntad y la enseñanza. Estamos viendo una generación encorvada. Sí, para mí sí. Atados, Ligados. ligados. No ven más allá, solo ven hacia abajo. Ven lo terrenal. Y Jesús dijo, poner los ojos en las cosas de arriba. Hija de Abraham. Y era hija de Abraham, ahora los hijos del Padre. Triste, pero cierto. Iglesias no crecen, liderazgos no crecen porque están encorvados. Entonces, Encorvados. No hay fruto. Hoy titulamos personas por afinidad, pero no por fruto, no por servicio. Entonces a veces estamos haciendo las cosas muy mal, porque me da más, tiene un cargo, y no se trata de me dé más, sino que le sirva a Dios con excelencia. sí. Volviendo al punto, está bueno ustedes. Volviendo al punto con lo de Josué, entonces era voluntad de Dios que sus hermanos se levantaran contra él. Si los hermanos de Jesús no creyeron en él. Ese. O sea, es voluntad de Dios. Voy a rescatar algo aquí porque a mí me pasó. Yo tenía muletas. Cuando hablo de muletas, tenía personas cerca de mí cuando empecé el ministerio. Y estas personas eran muy allegadas porque eran parte de mi núcleo familiar. Pero el Señor me empezó a quebrantar a tal punto. Un día recuerdo la voz de Dios que me dijo,
Obed, no me sirves así. Porque era demasiado sensible a las cosas que me hacían. No me daban la mano, no me saludaban, no me daban un tiempo. Sí, yo actualmente. Entonces vino el Señor y me dijo, te voy a quitar para que esas muletas, porque por esas muletas caminas. Aprende a confiar en mí, el quebranto. Entonces me quitó a las personas cercanas a mi corazón y dijo el Señor, ahora, frente de Pedernal, nada te va a detener. Pero a veces creemos que la familia nos va a amar cuando venimos a Cristo y no nos va a amar, nos van a aborrecer, nos van a sacar hasta del grupo familiar de WhatsApp. Está buena. ¿Verdad? No nos van a llamar en la fiesta de cumpleaños de nadie porque nos volvimos aleluya. Es que ser cristiano no es ser aceptado por todos, es ser odiado por todos. Ser cristiano, repetir. No es ser amado por todos, es ser odiado por todos. Si del árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán con el seco? A mí me pasó que de pronto una persona, no voy a mencionar, me enteré que se había molestado, porque en el día de su cumpleaños no lo llamé para felicitarlo. ¿Se imagina? Imagínate. Yo dije, ¿es en serio? Dije yo, pero así, o sea, molesto. O sea, no, yo le digo a las personas, en verdad, y no es que nosotros queramos que la gente ala, porque a veces los pastores también se sienten. Sí, pasa, bueno, nadie me dijo feliz cumpleaños, pues ni el pastor dice tampoco, dice. Creo que ahí es donde descalificamos muchas veces a la gente porque quizá Dios no quería que me lo celebrara. ¿Verdad? Dios quería que aprendiera a no tener, Pablo, y a tener. O sea, dentro de la voluntad de Dios son altas y bajas, pero ser conciso de que Dios tiene el control. ¿Qué hacemos? Vamos, que esto se va a poner bueno. ¿Qué hacemos nosotros con las personas que quieren meter a Dios en su voluntad, pero no es la voluntad de Dios? A esto le llamo yo la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué hacemos? Y repito, con la gente que quiere hacer que Dios encaje en lo que ellos quieren que Él haga a favor de ellos. Recordar la historia y te voy a dar un ejemplo que tenemos que ser bíblicos. Está Balac y Balaam. Sí. No hay otra mejor que esta. Viene Balac y le va a ofrecer a él alguna compensación económica, y quién sabe qué situación económica estaba pasando Balaam, que hasta la fecha no sabemos si adivino o profeta, pero la cuestión que él escuchaba a Dios. Sí, va. ¿Y qué sucede? Viene él, consulta con el Señor y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Estás viendo que el pueblo está bendecido, no se irá a maldecir lo que yo bendije. Y luego otra vez viene la oferta, va a pregunta, pero de pronto viene el Señor y le dice, ve. Y cuando le dice ve, entonces él va, pero mira el escenario que cómo cambia. Te dice primero no, luego te dice sí. Y de pronto, en ese sí que le da, viene el deseo de Balaam. Se sube sobre su burra, se va, pero a él se le cierran los ojos, se le cierran los oídos, ya no siente nada. De pronto se aparece un ángel con espada desenvainada y la única que pudo ver eso fue la burra. Él quiere que ella camine y él lo golpea y de pronto ella le habla y le dice, mira, ¿por qué me pegas? Le dice. La guerra. Un animal hablándote. ¿Por qué? Porque querés meter a Dios en tu voluntad cuando Él te dice, no, güey, no me dijo que sí, pues, pero ¿qué fue lo que te dije al principio? ¿Cuál entonces es la voluntad permisiva de Dios? Yo le he dicho a la gente, la voluntad permisiva de Dios no va a llevar toda la bendición que lleva su voluntad perfecta. La voluntad perfecta de Dios es buena, agradable, perfecta. En eso hay bendición. Pero la permisiva no lleva todo ese beneficio. No, definitivamente no, jamás va a llevar todo. La gente quiere misericordia, pero se olvida de la recompensa. Entonces, ¿fue misericordioso Dios con Balaam? Sí, lo libró de la muerte. Aunque dijo sí, ve. Pero sabía el Señor que iba a morir. Entonces hay gente que muere prematuramente por no cumplir la voluntad de Dios. Porque son tercos.
quiero esto, quiero esta mujer, conviértela para que sea sierva tuya y esposa mía. Oiga, es decir lo más fuerte, ¿sí? Mucho cuidado. Bueno, queremos torcerle el brazo a Dios y viene Dios y seca y dale. Pero el que va a sufrir eres tú, no yo. Entonces Dios nos quiere librar. Hay un caso también en la Biblia, cuando el Señor le dice a Moisés, sal. Y el ángel también, pero porque nunca había circuncidado a su hijo. O sea, hay cosas que no se Por poco matan a Moisés y lo libró su esposa. porque era ayuda idónea. Ella tuvo que agarrar una piedra ahí Y quitar el prepucio. Sí. Un actuar en la voluntad de Dios. O sea, solamente porque nos levante el Señor, no quiere decir que lo podamos hacer lo que querramos o privarnos nosotros de lo que le ponemos al pueblo que haga. Eso está tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos con las personas que solitos, déjenos, o se ahorcan, o el ángel aparece y va de la muerte? De uno a otro. Te voy a hacer una pregunta que esta está buena. ¿Era voluntad de Dios que Judas entregara a Jesús? Buena pregunta. Para mí, pudo haber sido cualquiera de los 12. Cualquiera. Para mí, mi punto de vista. Cuestiónenlo si quieren. Pero no solo Judas tenía falencias, tenía Pedro, Tomás, los hijos del trueno. Pedro. ¿Quieres que caiga fuego del cielo y los consuma? Imagínate, el carácter de los hijos del trueno. Todos estaban ahí, que meta el pan. Entonces creo que cualquiera que quiere sacar ventaja del reino va a parar mal. Esos hijos del trueno tenían todavía el escenario del Antiguo Testamento. Del Dios del Dios de Elías que consumía, bajaba fuego del cielo, y viene el Señor y le dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Quiere decir que estamos también con una generación que todavía no sabe qué espíritu son, porque le desean juicio a medio mundo. Ahí está, si eso lo ves en la red social, hoy tenemos tanto hombre que condena. Que hasta nombres sacan y fotos de... Mira todos los eventos y los escenarios que están pasando. Yo pregunto, ¿Dios no puede hacer algo? Claro que sí, pero ¿por qué no lo hace? Porque Él tiene misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Pero yo quiero actuar en mi enojo. Gracias a Dios no somos Dios. Si no, la voluntad es solo yo quiero quedar vivo. Soy leyenda, nos van a decir. Eso está bueno, soy leyenda. Queremos, el que vive en su voluntad quiere que todo se haga a la manera de él, pero él no hace la voluntad del Padre. Disfraza la voluntad del Padre con su propia voluntad. A mí no me gusta eso. Y eso lo ves dentro de la iglesia. Hoy decimos la doctrina nos separa. Mentira, la doctrina nos separa, nos separan argumentos humanos. Porque al líder de la iglesia no le gusta. Eso nos separa, porque la doctrina de Cristo es amarnos los unos a los otros. A ver, amadísimos, por favor, a ver esas palmas ahí, con sus corazoncitos y sus manitas, por favor. Si está siendo usted edificado con la palabra en esta noche, por favor escriba ahí y diga amén. Estamos de aquí los estudios Ministerio Gloria de Sion. Este es un podcast con Dios. Recuerden que este programa lo tendremos todos los días lunes y los días viernes para edificar sus vidas. Bueno, siguiendo con el tema, voluntad permisiva de Dios. ¿Qué más podemos hablar sobre eso para decirle a la gente que lo que no es y no hay que forzarlo? Porque cuando es de Dios, no lo puedes detener. Y si no es de Dios, no puedes forzarlo. No, sencillo, la espera. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Quedaos quietos y esperad. El que fuerza o llega a la voluntad permisiva quiere forzar a Dios. En todo el sentido. Yo creo que a Dios no hay que forzarlo, hay que saber esperar. ¿Y cómo termina Balaam su historia? Y la doctrina que aparece de él en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Ves? Pues por hacer su voluntad. Sí. Entonces, terminan en error. Entonces, hay doctrinas humanas que son generacionales de ataduras.
debemos de huir a eso. No torcer la voluntad de Dios. Ni decirle sí, porque caen en negociación. No sé si te has topado con gente, es que si Dios no lo hace, yo me voy de la iglesia. Ajá, sí. Van a negociar con Dios y con Dios no se va a negociar. Con Dios se le obedece. No me dan privilegio, me voy. Me voy a otra. Y sí, véngase, aquí damos privilegio. Allá fui líder, allá esto, allá Sí, aquí. imagínate, quieren acomodar. Va, allá. Traigo una carta de recomendación. Hasta los pastores se se prestan para una carta de Y qué tremendo, recomendación. porque no sé si miente más ellos o uno como pastor. Puntual, ¿verdad? Leal. Nos quedamos en el mismo juego. Es que el pueblo, y eso lo dice la Biblia. Saúl dice: es que el pueblo decidió que no muera el rey y el mejor ganado te lo traje. Ese es el punto. Intereses personales no son los intereses divinos. Exacto. Oiga, esto escríbanlo ahí. Intereses personales no son Los intereses divinos. los intereses divinos. Pónganlo ahí, muchachos, ustedes que están ahí viendo eso. Aleluya, dice la gente. Amén, dice. Exacto, dice. Vamos a ver ahí. Qué bueno es esto. Ya compartió este live, hágalo por favor. Yo creo que esto se va a hacer corto ya, Jesús, pero vamos a hablar un poquito más. Hablaste sobre voluntad, plan y propósito. Ahora, hablemos sobre propósito. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo puede alguien encontrar el propósito de Dios en su vida? Ya viendo todos los escenarios que vimos así en el caso de José, el escenario no me está favoreciendo. No creo que sea su voluntad, no creo que haya un propósito aquí en mi vida. Mis hermanos casi me matan. Ahora me meten al pozo, me venden como esclavo, me revenden. O sea, el escenario no pinta para lo que él miró en sueños. Para mí la primera palabra dada por Dios. Mi consuelo y fortaleza es lo primero que Dios me dijo. Si estoy vivo y no se ha cumplido lo que Él me ha dicho, sigo confiando y esperando que eso va a suceder. No debo de precipitarme. ¿No lo veo? Ok, no lo veo. No es tiempo aún. Cuando sea el tiempo, va a ocurrir. Pero mientras tanto, esperaré pacientemente en Jehová. ¿Verdad? Y Él escuchó mi clamor. Nadie se come nada crudo. Hay que estar loco para comerse algo crudo. Y Dios no va a darle a las naciones algo que está crudo. Puede ser un gran hombre de Dios, pero puede ser que no esté bien horneado. Y Dios jamás va a perder una generación por el capricho y el placer de uno. Dios no es lámpara de Aladino para que nos cumpla nuestros caprichos. La espera es importante. Yo sé que la espera desespera, pero ahí está la formación también. Para mí es eso. Ahora, para rescatar lo que me decías del propósito, ¿cómo puedo cumplir el propósito? Caemos al eje central en la congregación. Soy salvo, pero necesito llegar a un lugar donde se me active el manto para cumplir el propósito. Sin casa no hay propósito. No tenés a alguien que te tense y te lance. Eso es la flecha, las manos del valiente. Si no hay nadie que te lance, ¿hacia dónde vas? ¿Qué cumplís? Alguien tiene que ver con tus hijos espirituales acá, discernís, este tiene algo profético, pero es el Padre revelándote. Pero hoy en día se autopromocionan. Entonces no están en el diseño. No tienen Juan Bautistas que le diga ahí, es él. Se saltan. Entonces no cumplirán nunca su propósito, mucho menos la voluntad de Dios. Y aunque la voluntad de Dios es seria. Por ejemplo, rescatemos algo porque se me fue. María, la mamá de Jesús. Qué fuerte. Me dirán por qué. Vas a quedar preñada, pero eres virgen. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué importa a la gente de lo que yo piense? La voluntad de Dios a veces es crítica, que la gente sea escéptica hacia uno. Y la cultura de ese tiempo. Apedreado. Entonces a veces creemos nosotros que la voluntad de Dios son aplausos, reconocimientos. María pensaría entonces que quieres que me maten. Pero ¿te acordás que ella dijo? Hágase como tú dijiste, Señor. Es otro nivel. Pero nosotros queremos grandeza y no queremos pasar por el horno. Aún cargando al Señor Jesús dentro, tuvieron que huir del lugar.
Y ahí va. Y con el propósito. Ahí está. Y el propósito, si es de Dios, Dios lo cuida. Le habla a José y le dice, no, quédate con ella, pero ve allá. Y le vuelve a hablar y dice, ya está seguro, regresa. ¿Cuál era su ubicación? De dónde salieron, ¿no? Exactamente. Pues ese es el punto maravilloso. Voy. Quiere decir esto, oigan eso, quiere decir, oigan, mi amadísimos, esto quiere decir que tú puedes tener un propósito de Dios en tu vida, pero lo inicias, voy a ver si puedo postular bien a esto, lo inicias donde el Señor te llama y el Señor te dice, aquí es donde yo te voy a levantar, pero se crean circunstancias donde te mueves con tu propósito a otro lugar, el escenario cambia. Sí. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a cumplir lo que Él ya puso en tu vida. O que te regrese. O que te regrese. Fue lo que le pasó a Elías. Exacto. Elías se queda dormido, lo despierta un ángel, lo vuelve a despertar, le da pan del cielo y le dice, mira, come esto porque el largo camino te espera. Cuando llega a Horeb, le dice, Señor, ¿qué haces aquí? A mí me da risa porque digo, Elías, el hombre del fuego, que tiene poder para abrir los cielos, si llueve o no llueve, o sea, se dijo por mi boca, nunca no mencionó a Dios, o sea, este tipo tenía autoridad sobre la naturaleza. Otro nivel. Otro nivel, pero sin embargo viene y humanamente agarra una caminata donde no era la voluntad de Dios y solo le dice, ¿qué haces aquí? Tuvo que regresar otra vez, el propósito no es aquí. ¿Qué hace entonces la gente donde ahorita no están donde Dios los ubicó, pero tienen propósito? Van a regresar al lugar donde Dios determinó que ahí es. Gente que se fue de tu iglesia. Sí, tendrá que regresar. Sí, son hijos. El punto es, ¿cómo los va a recibir el padre de la casa? ¿Con el cincho o con los brazos abiertos? Lucas 15 va. Y lo vio de lejos y lo abrazó. O sea, el mal no está en el padre de la casa. El mal está en los hijos que creen que ya pueden salir y hacer. ¿Cómo sé que un hijo es de la casa? Sencillo, va a regresar. ¿Y qué hacemos con los que regresan así como Absalón, que había matado a su hermano? Esta está buena, miren, regresó porque él pidió audiencia porque David no lo quería ver. No. Él estaba exiliado y de repente le pide audiencia y le da audiencia y David lo besó, el beso del rey, lo dejó entrar otra vez. Pero ¿cuáles eran las intenciones de él? Ahora visualicemos. Hijo de David, sanguíneo, ¿verdad? O sea, David amó a su hijo almáticamente. Entonces el almatismo muchas veces en el ser humano nos distorsiona. Aún el profeta Samuel fue almático, lloró a Saúl, ¿verdad? Y se le privaron los ojos de ver. Y empezó, Abinadab, ese es el ungido. No, porque ves el parecer. Entonces cuando alguien es almático deja de ver la intención del corazón. Nos ligan las almas. Por eso hay que entender que nosotros no podemos tener una relación almática, sino espiritual. Pues hoy le he dicho a la gente que Dios no mezcla sentimientos. Una vez, te voy a decir esto, una vez estaba orando y el Señor me dijo, yo no meto sentimiento con nada. Exacto. Esa es la realidad. Es la verdad. Llorar no hay un milagro, creerle. Creerle hay un milagro. ¿Verdad? Sencillo, pero caemos a eso. Absalón, no. ¿Cómo detecto a alguien que viene con un espíritu contrario por sus frutos? Absalón se va a parar en la puerta y va a empezar a hablar en contra de nuestro ministerio. Si yo fuera el pastor, esto no pasaría. Por favor. ¿Verdad? Entonces evidencia. Hijo, sí, pero no con la voluntad del padre. Porque la voluntad del padre sí va a heredar, pero no de esa forma. Está precipitándose. Y todo aquel que corre se tropieza. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Y eso lo ves en la iglesia hoy en día. Muchos gaitos que ya quieren cantar mientras siguen siendo infantiles. El apóstol Pablo dijo una verdad. Cuando era niño hablaba como niño. Pensaba como niño y actuaba como niño. Orden de inmaduros. Hablan mucho, piensan poco y actúan de más. Repetirlo. Decirlo fuerte. Apúntenlo, muchachos, por favor. Este es como dice mi papá, este es pan para tu bolsa. Sí, es que porque tengamos gente acá, oílo bien, va a tener un indicio de madurez porque le gusta hablar de más. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Ese es el orden de los inmaduros. El orden de los maduros
pienso, ¿qué voy a hacer? Discierno y hablo. Entonces cuando la gente está de boca floja, no. Pues tengamos cuidado, ¿va? Iglesia, pastores, tengan cuidado, hombre. Pero ustedes también tengan cuidado, no sean infantiles, ¿verdad? Porque todo lo cuentan, ¿va? Yo sé que como apóstol el Señor te revela cosas, pero no andas contándoselas a todos, hay secretos de secretos, ¿verdad? Íntimos para uno. Para tu corazón. Ajá, pero no puede andar toda la vida contándolo. Hay cosas que te van a tirar de loco y Dios nunca nos dijo, decilo, eso es para ti. Pablo fue emocionalista. Imagino, Dice, conozco a un hombre, dice. imagínate. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Nunca dijo Pablo. Y nunca dijo. Incluso la orden que le dieron de no contar lo que vio ahí arriba o escuchó. Y yo dije, entonces ¿para qué nos contó? Si nos dejó a medias. También lo dijo Juan, Apocalipsis. Escribe Isaías. Escribe Isaías. y sella. Esto no lo coloques aquí. Ese hombre se fue a la tumba con ese conocimiento. Entonces los que son inmaduros todo lo cuentan. El simple todo lo dice. Siempre todo lo dice. No entran a la voluntad de Dios. Dios nos va a probar. Como hombres de Dios o profetas, vamos a un lugar y vemos sombras sobre ellos. Y ya nos paramos y a decir, aquí hay gente en pecado. O sea, no sabemos utilizar la información de Dios. Y eso que Dios no avergüenza. No vergüenza. Pero los que no conocen la voluntad de Dios tienen a un Dios cruel, sanguinario y despiadado, sin bondad ni benevolencia. Quiero que comencemos a descender el tema con la situación de Ruth y Noemi. Te lo había comentado. ¿A quién usa Dios para que Ruth conociera su propósito? Pues, Porque se queda sin esposo, ¿no? O sea, y viene y le dice, miren, yo no puedo tener, aún si tuviera ustedes, cuando crezcan ustedes ya, o sea, no hay nada, pero tengo un pariente por ahí, o sea. creo que todo empezó desde salir de Belén, la casa del pan. La casa del pan. Entonces, todo el que sale fuera de la casa del pan, voluntad decretada de Dios, se va a cumplir aunque vayamos a tomar extravíos. Entonces allá se quedan sin nada y Dios esclarece el plan y dice, bueno, vos es acá. Lo siento. Oro dijo, no puede. Me voy. Pero no. La mujer claramente dice algo. Tu Dios será tu Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Se amarró. Exacto. Voluntad. Se amarró. Aquí vamos, pues. Entonces, cuando el Señor va a cumplir algo, no importa a dónde vayas. Vas a perder porque vas a perder. No va a ser como que yo quiero, va a ser como Dios quiera. Pero Él siempre me va a regresar a ser su perfecta. Y realmente Noemí no tenía nada que ofrecerle a ella, porque al principio le dice, vete tú también, o sea, miren la amargura en la que me ha puesto Jehová. Ahí Dice, está. Ahí está. La gente sin la voluntad de Dios culpa a Dios. Y fue la decisión de ella y el esposo. Vámonos de la casa del pan. ¿A qué vas afuera? Es lo que pasa con matrimonios. Hay ananías y zafiras dentro. el hijo pródigo El hijo pródigo. se queda sin comida y termina comiendo lo que están comiendo los cerdos. Y regresa. ¿Y por qué regresó? Porque se acordó que había En pan. la casa de mi padre. Hay mucho. Creo que en un podcast no podemos llegar a... No, es imposible. Santo Dios. Amadísimos, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto porque eso está muy bueno. Y vamos a ver cómo estamos con mi amigo acá para poder seguir bendiciendo sus vidas. Pero queremos nosotros descender con una palabra sobre ustedes. Queremos orar, no sabemos por qué situaciones han estado pasando, incluso los que ya sabemos. En mi caso, yo le voy a decir ahorita sí. Me tomó años, mira, pastor, me tomó años saber cuál era la voluntad de Dios. Incluso cuando me metí a ayunar 40 días, al séptimo día el Señor me mostró dónde era mi ubicación. Yo soy ciudadano americano.
Yo podría estar allá. Me decía mi amigo, un profeta muy conocido, me decía, no, hombre, yo con lo que tenés, yo estaría en Estados Unidos, dice. Pero de pronto, recuerdo una vez mi papá me dijo, tú vas a estar donde Dios quiere que tú estés. Así es. O sea, independientemente del lugar o donde sea, si Dios te dijo allí, ahí Dios te va a bendecir. Así de sencillo. Amén. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Genial. Yo ya sé ahorita qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de hacerlo y en el camino el Señor va a ir ajustando las otras piezas del rompecabezas. Añadiendo lo que hace. Añadiendo. Pero hay gente que no sabe ahorita dónde están parados. Hay gente que están con esa armadura vieja que Saúl le ofreció a David. Exacto. Y por eso es que no tienen victoria, no pueden derrotar a sus Goliat con esa porque no es según la habilidad de alguien que a Dios desechó, sino que es con la habilidad del Espíritu Santo en nuestra vida que somos victoriosos. Amén. ¿Quién iba a pensar que con una onda, una piedra iba a botar a un gigante? O sea, ¿cómo? Pues, o sea, realmente, si usemos un poco lógica, o sea, no. Pero que como aquí no cabe la lógica humana, o sea, aquí es Dios. Así es. Le reduces el ejército del Señor a este hombre, a Gedeón, ¿verdad? Sí. Sí, se lo redujo. Sí, ¿cómo es posible que vamos a ganar con poquitos? No, es que no es con tu fuerza, es con mi fuerza. Entonces yo creo que el Señor en la vida nos va a ir quitando cosas. Porque Él se dio cuenta que nosotros llegó un momento donde yo puedo. Y dejamos de orar, dejamos de ayunar. Ahí está el problema. Comenzamos a pensar en nuestros diseños y se nos olvidó que había un modelo celestial. Exacto. Por eso el Señor le dice a Moisés, vas a hacer conforme al modelo. La voluntad es hacer conforme al modelo que el Señor ya nos mostró. Entonces, si no estamos viendo la prosperidad, si no estamos viendo las cosas que el Señor nos prometió, es porque definitivamente deformamos el modelo. Y rescatemos algo en Moisés, lo mete a las puertas de su enemigo, para que su enemigo lo mantenga, lo nutra, lo prospera, príncipe, hombre de guerra, posicionado, con posesiones. Y a veces creemos que esa es la prosperidad cuando Dios le dice, ya te nutrí el mundo, que es tu enemigo, ahora te saco. Ve al desierto, aprende ahí. Ahí no necesitas ser príncipe, necesitas ser siervo. Y te vuelve a pasar por la escuela del desierto. Yo siento en mi espíritu que hay mucha gente, amado, ahorita, y vamos a ver acá, miren, hay mucha gente ahorita que estaban muy cómodos, en serio. Y el Señor en su voluntad los sacó de la comodidad y comenzaron a pelear con Dios. Y dicen, pero ¿cómo es posible que esta sea la voluntad de Dios? Si me estaba yendo muy bien. Ganaba 50,000 al mes. Aleluya. Mira, y ahora no gano nada. El punto es confiar en Dios. Las riquezas de este mundo no son las riquezas de Dios. Hay algo que Dios nos quiere enseñar con las cosas que nos quita, ¿no? Definitivamente. A los José, Dios les está comenzando a quitar la primera parte del quebranto, es ese manto de colores. Esa zona de confort, muchachos, en serio. Esa zona de confort no. Hay en el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro llamado, hay cosas que son temporales. Fíjate que, y perdón, ahorita vamos a terminar, pero tengo que decir esto porque me lo trae el Espíritu Santo. El Señor le dice al profeta Elías, oye esto, que se fuera al arroyo de Querit. Le traían carne, le traían todo lo que el mejor menú lo tenía ahí el profeta Elías, agua de sobra. Y de pronto en su comodidad se seca el arroyo de Querit, pero no la provisión de Dios. Entonces el que se haya secado algo en tu vida y con un ministerio como el de Elías, eso no quiere decir, oye, eso que algo malo está pasando o que te vas a poner en queja. Viene el Señor y ya le cambia el menú y lo envía, mira, ándate a la casa de la viuda, ahí te voy a dar de comer. Ubicación y menú.
ubicación y menú, pero el propósito sigue en pie. Genial. Buenísimo eso, ¿no? Y llega allá y ahora cambia. Harina, aceite, en una casita donde están declarando que hay muerte. Y luego le cambia el menú a algo mucho mayor. Ahora, pan del cielo. ¡Hala! Otro nivel. ¿Qué pensás de eso? Porque yo veo que hay gente que el Señor los hizo que el arroyo de Querit se les secara y les dio una orden para moverse a otro lugar, los cambia de ubicación, pero el propósito sigue, no se ha muerto. Ahora, rescatemos. ¿Y qué pasa si no se mueve? Ese es un gran peligro. Hay gente que no se movió, Dejó de recibir la provisión. perdió por quedarse en un lugar seco. Ya había ubicación, menú, pero decidieron quedarse por comodidad, por estar familiarizados, por paz y bonanza. Cuando esto es guerra. Y el arroyo de Querit no solo se seca porque el Señor te quiera cambiar de ubicación. Hay quienes hacen que se sequen por pecado. Por pecado. Nos complacemos a nosotros antes que a Dios. Tremendo. No, ese está para otro tema. Santo es el Señor. Este está buenísimo, en serio que sí. Amados, queremos orar por ustedes en esta hora. Yo siento muy fuerte, oigan esto. Yo siento muy fuerte en mi espíritu que hay mucha gente que necesita quitarse esa armadura vieja. Una armadura que no tiene unción, una armadura que no obedeció a Dios, que hizo a su antojo. Necesitamos incluso dejar que nuestros hermanos nos quiten ese manto de colores, en serio. Y aunque tú pelees y digas, esto no creo que sea la voluntad de Dios. Óigame, esto no creo que sea la voluntad de Dios. Estoy pasando ahorita por un proceso que no acaba. Ya lloré, se me volteó la familia. José diría, Señor, es en serio. Acabo de negarme porque te amo con esta mujer, Señor, y paro eso. Es tu voluntad. Pero el propósito seguía, ¿por qué? Porque el respaldo seguía manifestándose en su vida. La revelación siguió con él, amado. Los sueños siguieron con él. La interpretación, la unción, la presencia siguió con él. Yo quiero decirte algo. Siento la presencia del Señor. Dios sigue contigo, aún sin el manto. Carrumento remelve contorreme. Aún en el pozo te han dado por muerto, olvidado. El anonimato es necesario, es parte del quebrantamiento. Te hacen esclavo. Señor, yo no soy esclavo. Es que era una figura, esclavo de Cristo. Era necesario para que fuésemos perfeccionados a través de los quebrantos. Y los quebrantos pasan al final, después de todos esos dolores que soportó José y se mantuvo fiel. ¿Dónde terminó, pastor? Al final diría, wow, hoy estoy viendo lo que les conté a mis hermanos años. A veces los propósitos duran años en cumplirse y la gente quiere que se cumpla todo ya. Para liberar a los tuyos. Para liberar a los tuyos. Pagamos un alto precio en la voluntad de Dios. Pero hay alguien que tenía que hacerlo. Sí. Para este tiempo Dios me levanta. Para este tiempo. Panea. Eso está profético. A ver, escriban esto, porque yo sé que aquí hay líderes, ministros y saben que Dios los levantó y los llamó. Repetí lo que acabas de decir. Para este tiempo. Para este tiempo Dios me levantó. A ver, escriba ahí, vamos, profetícelo. Para este tiempo Dios me levantaba. Muchachos, creamos esta palabra. Para este tiempo, aunque el escenario no pinte ahorita, y para este tiempo Dios me levantó. Amado, que Dios te use. Ora, vamos, suéltales una palabra. Levanta tus manos ahí donde Eso estés. es. Tú cederás el sabnas panea de tu casa.
Serás el Sabnah Panea de tu colonia, de tu caserío. Serás el Sabnah Panea de ese departamento. Pero soporta, paga el precio. Hoy es un precio, mañana será un deleite. Mañana será la habitación donde vistes tus mayores milagros y donde podrás decir: para este tiempo Dios me levantó. Me privó de muchas cosas y hoy me las dio porque confío en mí ahora. Hoy soy confiable. Tú serás confiable. Las riquezas vendrán. Vendrán las riquezas de los injustos a tus manos. Hoy sirves a otros, mañana te servirán a ti. Dios es fiel en cumplir sus palabras y su voluntad decretada sobre tu vida. Eres el hombre y la mujer de Dios, pero reconoce que hay algo mucho más grande que tú, y es la voluntad soberana. Profetízalo para este tiempo. Dios me levantó. Hablaré vida y no muerte. Sabré esperar, porque el que espera añora con anhelos profundos. Y celebrarás, porque tu tiempo ha llegado. Y los tiempos de ayer no serán lo mismo cuando recibas lo que Dios dijo. Serán olvidados y celebrarás y dirás: valió la pena. Ver tu familia convertida, ver tu colonia transformada. Sé el Sabnah Panea. Profetízalo, profetízalo. Para este tiempo Dios me levantó. Perdona si estás en tierra extraña. Perdona a aquellos que te hicieron daño. Si estás fuera de tu residencia, perdona a aquellos que te sacaron porque te hicieron un favor. Perdona a aquellos que te crucificaron, porque al tercer día resucitarás. Sé bien que Dios está contigo. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en esta hora por todos los que están viendo esta transmisión. Creemos con todo nuestro corazón que el dolor que estemos pasando vale la pena al final del camino. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos desde acá de los estudios una unción que venga a fortalecer y a botar toda escama, a quitar todo desánimo, toda variación de pensamiento. En el nombre de Jesús, si hay algo en tu vida que quiera hacerte retroceder o desistir de esto, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: esto no es un trabajo, esto es un llamado. Y sí o sí cumpliré lo que te he prometido. Recibe esa palabra. Sacúdete el polvo, te dice Dios. Recobra el ánimo y levántate. Levántate, te dice Dios. En el nombre de Jesús, Señor, despierta el espíritu de aquellos, Señor, que se han dormido. Así como tú despertaste el espíritu Zorobabel y todo el pueblo, despierta ese espíritu. Declaramos espíritu de vida, de vida, de vida, de vida, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amadísimo, siento la presencia del Señor, pero yo sé que el pueblo ha recibido. Y les prometo que va a estar conmigo otra vez aquí. Y vamos a hablar un poquito más de lo que al principio hablamos. Pero quiero decirle algo, por favor. Si usted se conectó ya de último, vea esta transmisión. El Señor tiene una palabra para tu vida, créelo. Así que en su boca está el poder de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Usted declara y usted escribe hoy con su boca lo que usted quiere ver y ser el día de mañana. Usted es arquitecto de su vida y todos nosotros lo sabemos. Así que, amadísimos, les amamos con todo el corazón. Escuchen, y quiero decirle, esto
fue un podcast con Dios desde aquí de Guatemala, todos los lunes y los viernes 7 p.m. hora de Guatemala. Usted tiene una cita con nosotros, así que recuerde siempre lunes y viernes 7 p.m. tiene una cita con un podcast con Dios. Amadísimo, yo te bendigo, en serio que sí. Gracias por estar aquí, y vamos a ver si lo tenemos la próxima semana y vamos a seguir hablando sobre ese tema precioso. Sin más que decir, amadísimos, les bendecimos y recuerden esto: no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Tengan todos muy buenas noches. Dios les bendiga. Shalom.